Harry regresa solo a Londres, el expediente secreto que amenaza con sacudir a la monarquía británica. Durante años, el mundo compró y defendió el cuento moderno de hadas, el príncipe rebelde que renunciaba a los privilegios de la corona por amor. La historia de Prince Harry y Meghan Markle parecía escrita para el siglo XXI. Tradición contra libertad, protocolo contra autenticidad, deber contra felicidad personal. Sin embargo, en cuestión de días, esa narrativa se ha visto sacudida por un giro inesperado que podría redefinir no solo su matrimonio, sino también el equilibrio interno de la Casa Real Británica. El detonante fue tan discreto como contundente. Harry abordó un vuelo rumbo a Londres sin anuncio previo, sin comunicado conjunto, sin fotografías cuidadosamente coordinadas. Viajó solo y, según diversas fuentes cercanas al entorno palaciego, lo hizo tras recibir información que habría puesto en duda aspectos fundamentales de la historia que él mismo defendió públicamente. La imagen pública frente a la grieta privada. Desde su salida oficial como miembro senior de la realeza en 2020, los Sussex proyectaron una imagen meticulosamente construida. Entrevistas con mensajes de sanación, discursos sobre independencia financiera, apariciones públicas donde la sonrisa era parte del lenguaje político. Cada gesto parecía responder a una estrategia de comunicación clara y coherente, pero detrás de esa superficie pulida, aseguran insiders, se acumulaban tensiones que no siempre lograban disimularse. Llamadas nocturnas a Londres, conversaciones tensas, reuniones sin conclusión. La sensación de unidad, que en otro tiempo parecía espontánea, comenzó a percibirse ensayada. Algunos colaboradores cercanos habrían notado que Harry ya no se sentía en guerra contra la institución, sino atrapado en una batalla íntima dentro de su propio matrimonio. Las primeras filtraciones no surgieron únicamente de tabloides sensacionalistas. Según fuentes con acceso a círculos internos, ciertos comentarios partieron de personas que en el pasado habían sido férreos defensores de la pareja. Una frase comenzó a repetirse en voz baja. Él no conocía toda la historia. El silencio que habla en los pasillos del poder, el silencio puede ser más elocuente que cualquier declaración. Oficialmente no hay confirmación de que se haya abierto ninguna investigación interna. No obstante, versiones extraoficiales apuntan a que miembros de alto rango habrían solicitado revisar ciertos episodios del pasado, profesional y personal de Meghan, no con ánimo de ataque, sino de verificación. ¿Se contrataron investigadores privados? ¿Se revisaron comunicaciones antiguas? Nada de esto ha sido corroborado públicamente, pero varias fuentes coinciden en que Harry fue convocado a una sesión informativa confidencial sin precedentes para él, sin asesores elegidos por su equipo, sin prensa, sin filtraciones inmediatas. Allí, habría tenido acceso a documentos sellados, cronologías y testimonios que no encajaban con la narrativa que él defendió durante años. Lo que leyó, según quienes conocen el contenido del briefing, no solo lo sorprendió, lo desestabilizó profundamente. La señal desde Los Ángeles. Mientras en Reino Unido se preparaba esa reunión, al otro lado del Atlántico las señales eran ambiguas. Meghan fue fotografiada en Los Ángeles sin su anillo de boda, con gesto serio y acompañada únicamente por miembros de su círculo más cercano. No hubo comentarios oficiales, no hubo desmentidos. Horas después, se confirmó el viaje de Harry, sin comunicado conjunto, sin explicación, solo la constatación de un hecho. El duque regresaba solo. Para algunos analistas, no fue una revelación aislada lo que lo impulsó a subir a ese avión, sino la acumulación de datos que habrían reactivado antiguas sospechas, hasta entonces descartadas como rumores malintencionados. Cuando los hechos se presentan con fechas, nombres y documentos, el margen para la negación se reduce drásticamente. Un recibimiento inusual en Heathrow. La llegada de Harry al aeropuerto de Heathrow no fue la típica estampa de regreso familiar. No hubo multitudes ni flashes. El operativo de seguridad fue tan hermético que incluso parte de la terminal habría sido despejada con antelación. En la pista lo esperaba una figura significativa. Princess Anne. Ni el rey, ni la reina consorte. La presencia de Anne, conocida por su carácter directo y su apego al deber, fue interpretada como un mensaje. Esto no era un reencuentro sentimental, sino una reunión de Estado. Según fuentes internas, la princesa habría pronunciado una frase escueta pero reveladora. No te va a gustar lo que te espera. No fue una amenaza, sino una advertencia. A partir de ese momento, quedó claro que el viaje no giraba en torno a la reconciliación, sino a la confrontación de hechos. Windsor. El acceso al archivo reservado. Tras abandonar Heathrow, el convoy no se dirigió a las antiguas estancias privadas de Harry, sino al castillo de Windsor,
Más concretamente, a la Biblioteca Real, un espacio reservado para asuntos de Estado y archivos históricos sensibles. Sobre un escritorio de roble, descansaba un dossier encuadernado en cuero, con el escudo que remite al reinado de Queen Elizabeth II. En el lomo, una sola palabra: internal. Antes de que pudiera abrirlo, otro momento cargado de simbolismo. En el umbral apareció Prince William. El último cara a cara significativo entre los hermanos se remontaba a los preparativos de la coronación de Charles III, y había terminado en silencio. Esta vez, tampoco hubo abrazos, solo una pausa densa marcada por años de desencuentros y reproches públicos. Ambos sabían que la conversación pendiente ya no podía aplazarse. Las imágenes que encendieron la alarma, entre los primeros elementos presentados a Harry, habría habido fotografías de vigilancia, imágenes borrosas pero identificables de Meghan en un café londinense, reunida con un exmiembro del personal real que en su momento fue acusado de filtrar información sensible. No se trataba, aseguran las fuentes, de material sensacionalista, sino de documentos archivados por el equipo de seguridad interno. La relevancia no residía solo en el encuentro, sino en la cronología. El contacto habría tenido lugar en un momento clave de tensión entre la pareja y la institución. Harry, según testigos indirectos, guardó silencio. Un silencio que, en ese contexto, resultaba más elocuente que cualquier exclamación. El contenido del expediente MD, el archivo más delicado, llevaba la sigla M de Archives. Su grosor sorprendió al propio Harry. No contenía recortes de prensa ni rumores anónimos, sino correspondencia privada, correos electrónicos y testimonios de antiguos colaboradores. Entre los documentos figuraban mensajes que describían presuntas estrategias para controlar la narrativa mediática desde dentro, así como instrucciones para aislar a determinados asesores considerados hostiles. También aparecían intercambios con consultores de comunicación internacionales que, según los textos, analizaban la conveniencia de presentar a la monarquía como una institución obsoleta necesitada de rebranding global. Uno de los apartados más sensibles estaba titulado Exit Negotiations. Allí se detallaban escenarios hipotéticos de salida, mucho antes de que se hiciera pública la decisión de abandonar los deberes reales. La hipótesis que más habría impactado a Harry es que algunos de esos planes precedían incluso a conversaciones que él recordaba como espontáneas y emocionales. Si esta información es precisa, algo que reiteramos no ha sido confirmado oficialmente, implicaría que ciertos pasos fueron estratégicamente diseñados con antelación, y no fruto exclusivo de circunstancias imprevistas. El documento que lo cambió todo, según fuentes cercanas al entorno del duque, durante las conversaciones finales con la corona, antes de su salida formal, Harry recibió una carpeta que contenía lo que supuestamente era una opinión legal independiente presentada para su consideración. El documento parecía respaldar ciertas decisiones estratégicas respecto a su desvinculación institucional. Sin embargo, al revisarlo con mayor detenimiento tiempo después, habrían surgido inconsistencias alarmantes. El abogado, que redactó el memorando original, habría advertido discrepancias entre su versión y la que finalmente llegó a manos del príncipe. Según se afirma, el texto habría sido alterado antes de que él lo viera. El letrado, tras detectar modificaciones no autorizadas, habría solicitado explicaciones formales que nunca recibieron respuesta. Para Harry, de confirmarse estas irregularidades, no se trataría solo de un error administrativo, sería una vulneración directa de su autonomía, una manipulación deliberada de la información en un momento crucial para su futuro personal y profesional. Pero lo más inquietante estaba aún por descubrir: el rastro financiero, una cuenta suiza y una fundación fantasma. En las últimas páginas del archivo se encontraba un registro bancario, un extracto aparentemente anodino, casi técnico, pero con implicaciones potencialmente explosivas. En él figuraba una transferencia vinculada a una cuenta privada en Suiza, bajo el nombre de una fundación pantalla. Esta entidad estaría relacionada indirectamente con una empresa de la que Meghan se habría distanciado públicamente años atrás. El monto transferido, según describen quienes han tenido acceso al documento, era lo suficientemente elevado como para despertar sospechas. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la fecha, apenas semanas antes de la firma del millonario acuerdo con Netflix. La coincidencia temporal abrió la puerta a especulaciones sobre si la ruptura con la familia real había sido menos improvisada de lo que se hizo creer. Entre los papeles, además, apareció una nota doblada a mano, escrita con la inconfundible caligrafía del entonces heredero al trono, hoy Charles III. Solo una frase: te advertí que no ignoraras las señales. Más que una reprimenda, parecía una sentencia. La pieza más personal, el biógrafo, y las filtraciones, el golpe definitivo,
llegó con una anotación en el registro de archivos. Constaba que Meghan habría contactado meses antes del anuncio público de su retirada a un polémico biógrafo especializado en la familia real. El mismo escritor que más tarde publicó detalles explosivos que, en teoría, solo un círculo extremadamente reducido conocía. Las fechas coincidían. Las conversaciones encajaban. La insinuación era demoledora. Mientras Harry defendía a su esposa ante su familia, ella podría haber estado preparando un relato paralelo destinado a dinamitar la institución desde dentro. Para el príncipe, según fuentes próximas, la emoción predominante no fue la ira, sino la devastación. No solo estaba en juego su imagen pública, sino la confianza íntima que había depositado en la persona con la que había decidido romper con todo. Y en ese momento crítico, no pidió ver a su padre. Exigió reunirse con su hermano. El reencuentro con William. Sangre frente a sangre. El encuentro tuvo lugar en un ambiente cargado de tensión. Prince William lo esperaba en una sala privada, el silencio espeso como nunca antes. Durante años, la distancia entre ambos había crecido hasta parecer insalvable. Las entrevistas, las memorias, los reproches implícitos y explícitos habían convertido a los antiguos aliados en desconocidos. Pero aquella conversación rompió el hielo con una frase inesperada por parte de Harry. Creo que ella también me mintió. No fue una acusación lanzada al aire, sino una confesión dolorosa. El reconocimiento de que quizá había sido manipulado en medio de una tormenta que él mismo ayudó a desatar. William, según relatan, guardó silencio unos segundos antes de responder. Admitió que su esposa, Catherine, Princess of Wales, le había expresado dudas desde el principio, pero él también había optado por contenerse, esperando no agravar el conflicto. Sentados ya no como príncipes, sino como hermanos, comenzaron a reconstruir el rompecabezas. Harry detalló el contenido del archivo secreto. William aportó observaciones que, aisladas en su momento, ahora adquirían un significado inquietante. Meghan habría cultivado relaciones estratégicas en eventos clave. Invitados influyentes, intermediarios de poder, representantes de medios extranjeros. Contactos que parecían casuales entonces, pero que vistos en conjunto, delineaban una red cuidadosamente tejida antes de la salida oficial. La grabación que confirmó los temores. El punto de inflexión llegó cuando William mostró a su hermano una grabación breve y de calidad deficiente, pero reconocible. En ella se escucharía la voz de Meghan conversando con un interlocutor no identificado. La charla insinuaba planificación y exposición mediática y un momento adecuado para revelar información sensible. No sonaba improvisado, sonaba quirúrgico. Si el contenido es auténtico, sugeriría que la ruptura no fue un arrebato emocional ni una decisión forzada por circunstancias externas, sino parte de una estrategia previamente delineada. En el rostro de Harry, según describen testigos, se mezclaron vergüenza, furia y arrepentimiento, pero también alivio. Por primera vez en años, la sensación de estar sosteniendo una narrativa que ya no encajaba parecía desvanecerse. Ambos hermanos entendieron que, aunque habían sido arrastrados por dinámicas distintas, compartían una experiencia común de manipulación. La decisión que tomaron fue sorprendente, incluso para ellos mismos. Intentar recomponer el vínculo y actuar de manera coordinada para proteger lo que quedaba de la familia. Sin declaraciones públicas ni gestos grandilocuentes, sellaron un acuerdo tácito. El contraataque desde California. Mientras en el Reino Unido se intentaba contener la crisis dentro de los muros palaciegos, al otro lado del Atlántico Meghan no permanecía en silencio. Desde California, organizó en menos de 24 horas una entrevista de emergencia con una influyente periodista estadounidense. Sin campañas promocionales ni adelantos estratégicos, el especial fue así anunciado de manera sobria y transmitido en horario estelar a nivel nacional. Meghan apareció sola, seria, determinada. Lejos de ofrecer disculpas, adoptó un tono combativo. Afirmó que Harry había sido presionado para regresar al engranaje real, describiendo a la institución como manipuladora y emocionalmente asfixiante. Se presentó como la última barrera entre su esposo y una maquinaria que, según ella, buscaba recuperar el control sobre su miembro más impredecible. Negó categóricamente los rumores sobre grabaciones secretas, cuentas en el extranjero y salidas estratégicamente planeadas. Aseguró que se trataba de narrativas distorsionadas, impulsadas por asesores palaciegos con intereses propios. Pero el momento que sacudió a ambas orillas del Atlántico llegó cuando, mirando directamente a cámara, pronunció una frase cargada de advertencia. He guardado sus secretos, pero no permaneceré en silencio para siempre. La implicación era clara. Poseería información comprometedora capaz de alterar el equilibrio institucional. Los hijos en el centro del tablero. En un giro emocional, Meghan evocó los nombres de sus hijos.
Prince Archie of Sussex y Princess Lilibet of Sussex. Afirmó que su único objetivo era que crecieran seguros, honestos y libres. La mención generó inquietud global. ¿Insinuaba que existía un riesgo real para ellos? ¿O estaba preparando el terreno para una eventual disputa por custodia, en caso de que la fractura matrimonial se profundizara? El clímax mediático llegó cuando dejó caer que trabaja en un segundo libro de memorias, uno que, según sus palabras, contará la verdad que temen. No detalló cuál sería esa verdad. No necesitó hacerlo. La amenaza implícita bastó para dominar titulares durante días. Un discurso inesperado que lo cambió todo, sin previo aviso, sin comunicados anticipados ni el habitual protocolo ceremonial. Las principales cadenas del Reino Unido, y varias internacionales, interrumpieron su programación. En pantalla apareció Carlos III, solo, sin la pompa habitual, sin símbolos de grandeza. No había fastuosidad, había gravedad. Desde el primer momento quedó claro que no se trataba de un mensaje rutinario. El monarca habló con tono contenido, pero visiblemente afectado. No comenzó señalando culpables, sino apelando a una reflexión más profunda. Hay momentos en los que el silencio parece protección, dijo, pero el silencio se ha convertido en permiso. ¿Y eso termina ahora? No mencionó nombres, no hizo referencias directas. Sin embargo, el peso de sus palabras dejó pocas dudas sobre el destinatario implícito. Según fuentes cercanas al palacio, el discurso llevaba días gestándose en círculos muy reducidos. La decisión de emitirlo sin avisar fue deliberada, evitar filtraciones y controlar la narrativa. Carlos habló de lealtad distorsionada, de verdades manipuladas y de heridas abiertas desde dentro. La frase que marcó el tono del mensaje fue contundente. Esto no es solo una traición a la familia, sino al legado y a los cimientos mismos sobre los que se sostiene esta corona. Para muchos analistas, fue la declaración más directa y emocional de su reinado. Una investigación interna sin precedentes. En la parte más institucional del mensaje, el rey anunció la creación de un nuevo órgano interno destinado a revisar todas las salidas oficiales de miembros de la familia real en los últimos años, así como contratos mediáticos, acuerdos financieros sellados y compromisos comerciales adquiridos tras abandonar funciones oficiales. La medida fue interpretada como una señal inequívoca. Nadie quedaría fuera del escrutinio. La decisión de investigar retrospectivamente acuerdos vinculados a quienes se alejaron de sus deberes reales marca un antes y un después. Hasta ahora, el palacio había optado por una estrategia de discreción. Esta vez, el monarca eligió confrontar. Pero el momento más humano del discurso llegó cuando se dirigió indirectamente a su hijo menor. Regresa a casa. No solo físicamente, sino en lealtad. La pausa entre palabras fue tan elocuente como el mensaje. No era una orden institucional, era una súplica paternal, la ausencia que encendió las alarmas. Camila no estuvo presente. Hubo un detalle imposible de ignorar. Queen Camilla no apareció junto al rey. Su ausencia generó especulaciones inmediatas. En actos de esta magnitud, su presencia suele ser constante. Esta vez no hubo explicación oficial. ¿Fue una decisión estratégica para centrar el mensaje en el vínculo padre-hijo? ¿O existe una diferencia de criterio dentro del propio matrimonio real respecto al manejo de la crisis? El silencio en torno a Camila amplificó las conjeturas y añadió una nueva capa de tensión a un escenario ya inflamable. Reacción pública, simpatías divididas y polarización creciente. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Mientras algunos aplaudían a Carlos por asumir una postura firme, otros cuestionaban por qué la monarquía no había actuado antes. La simpatía hacia Harry experimentó un repunte notable. Muchos lo perciben como una figura atrapada entre el deber y el amor. En paralelo, las críticas hacia Meghan se intensificaron. Sus seguidores calificaron el discurso como una agresión velada. Sus detractores lo consideraron una validación tardía, pero nada preparó al público, ni al propio Harry, para lo que vendría después. La filtración que lo cambió todo, horas antes de que Harry definiera sus próximos pasos en Londres, una llamada desde California alteró el rumbo de los acontecimientos. Un ex colaborador cercano a las operaciones mediáticas de Meghan, tras su salida de la familia real, entregó a un contacto del palacio una serie de archivos de audio. Inicialmente fueron desestimados como otro rumor sin verificar, pero el material resultó ser devastador. Las grabaciones, con marcas de tiempo y metadatos verificables, mostraban conversaciones estratégicas en las que, presuntamente, Meghan analizaba la construcción narrativa en torno a su figura pública. No se trataba de improvisaciones emocionales. Según fuentes internas, eran diálogos fríos, meticulosamente estructurados, centrados en titulares, percepción pública y posicionamiento estratégico. Una frase en particular resonó en los pasillos de Buckingham.
Si pierdo la corona, gano a la multitud. Más explosivo aún fue el segmento referido a Prince William y Catherine, Princess of Wales. En los audios se discutía, supuestamente, la posibilidad de capitalizar temas sensibles, maternidad, salud mental, jerarquía real, para reforzar su propia narrativa de victimización. Expertos del palacio confirmaron que las voces coincidían con muestras verificadas y que los contenidos se alineaban con registros internos de reuniones y agendas privadas. La hipótesis de manipulación mediante inteligencia artificial fue descartada preliminarmente por asesores técnicos. La reacción de Harry. 6 palabras que resumen una tragedia. Cuando Harry escuchó las grabaciones, según allegados, permaneció inmóvil hasta el último segundo. Luego pronunció una pregunta que encapsula la dimensión emocional del momento. ¿Fue real alguna vez? No era una cuestión de protocolo ni de reputación institucional. Era una crisis de confianza. En cuestión de horas, Meghan emitió un comunicado denunciando que los audios eran falsificaciones generadas por IA y solicitó una auditoría forense independiente. Su equipo legal habló de una campaña de difamación coordinada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El encuentro privado que redefinió alianzas. Esa misma noche, Harry fue visto ingresando a una reunión privada con su padre y su hermano. Sin asesores, sin asistentes, solo familia. Lo que ocurrió puertas adentro no trascendió oficialmente. Pero quienes siguieron de cerca el lenguaje corporal al salir coinciden en que algo había cambiado. Ya no se trataba de una disputa sentimental. Era una elección de posicionamiento moral. Una decisión silenciosa pero histórica. Windsor. En una mañana gris en Windsor, Harry caminó solo por los jardines reales. El hombre que años atrás se había marchado para escapar del sistema regresaba ahora para intentar protegerlo desde dentro, sin prensa, sin comunicado público. En una ceremonia privada dentro del castillo, formalizó la renuncia a todos los títulos asociados al ducado compartido con Meghan. No fue un gesto simbólico menor. Representó una ruptura definitiva con la identidad pública que ambos habían construido como pareja. Posteriormente, firmó un documento confidencial destinado a blindar la protección y custodia mediática de sus hijos, garantizando que permanezcan vinculados a su linaje, pero alejados de disputas institucionales. Fuentes cercanas aseguran que el acuerdo fue cuidadosamente negociado para evitar que los niños se conviertan en piezas de un conflicto que no eligieron. La carta que nadie leyó, aquella misma noche, lejos de focos y titulares, Harry dejó una carta manuscrita dirigida a Meghan. No pasó por asesores ni por equipos legales, no fue filtrada, no se conoce su contenido. Ni el rey, ni el príncipe William, ni los colaboradores más cercanos de Palacio han tenido acceso a esas líneas. Solo Meghan sabe qué decía. ¿Era una declaración de amor? ¿Un pedido de perdón? ¿Un intento de cerrar un ciclo? La incertidumbre alimenta el misterio. En una institución donde cada palabra suele medirse al milímetro, el simple hecho de que esa carta exista y permanezca en secreto representa una anomalía significativa. Al día siguiente, Harry se instaló discretamente en una propiedad real en Norfolk, sin grandes anuncios, sin títulos renovados, sin apariciones públicas. Solo estructura, privacidad y un aparente intento de reconstrucción personal. Las condiciones, según fuentes próximas, establecen que continuará formando parte de la institución, pero bajo términos redefinidos. Equilibrio entre deber y límites, entre legado y honestidad. El príncipe redimido, la opinión pública, siempre cambiante, comenzó a suavizar su postura. Durante años, los titulares estuvieron marcados por acusaciones cruzadas, entrevistas explosivas y reproches implícitos. Sin embargo, el relato empezó a transformarse. Algunos comentaristas británicos incluso comenzaron a referirse a Harry como el príncipe redimido, no por abandonar a Meghan, como ciertos sectores más críticos insinuaron, sino por elegir aparentemente la reconciliación familiar sobre el orgullo. En el tribunal mediático, donde las sentencias son inmediatas y volátiles, la narrativa giró hacia la posibilidad de una redención. Pero cuando el polvo parecía asentarse, un nuevo elemento alteró el tablero. El sobre en Clarence House. Un sobre sellado llegó a Clarence House. No estaba dirigido a Harry. El destinatario era la propia residencia oficial vinculada al entorno del rey. El emblema. El escudo personal de Meghan. La marca. Aviso legal confidencial. La entrega se realizó mediante mensajero privado, sin filtraciones previas, sin advertencias. El contenido, según fuentes cercanas a la Casa Real, combinaba una advertencia legal con una declaración personal. Pero lo verdaderamente explosivo eran los documentos adjuntos, páginas preliminares de unas supuestas memorias en preparación, extractos que el palacio no habría visto antes, fragmentos que mencionaban conversaciones privadas,
tensiones internas y nombres de figuras que hoy ocupan posiciones centrales en la monarquía. El momento no pudo ser más calculado. Justo cuando la percepción pública empezaba a abrazar la transformación de Harry, Meghan lanzaba una ofensiva que cuestionaba cada supuesto avance. Acusaciones y amenazas veladas. Según trascendió, la carta acusaría a la institución monárquica de difamación orquestada, daño psicológico y manipulación deliberada de la verdad privada. Pero lo que generó verdadera alarma fueron las insinuaciones contenidas en el manuscrito inédito. En esos borradores se aludiría a conversaciones privadas con Catherine, rivalidades no expresadas públicamente y episodios familiares que, de hacerse públicos, podrían detonar un escándalo tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. También se sugeriría que William y Catherine habrían tenido un papel más activo en el distanciamiento de los Sussex del que hasta ahora se creía. Son afirmaciones que, de confirmarse, modificarían sustancialmente la narrativa histórica de la salida del matrimonio de sus funciones oficiales. El círculo interno de la corona, ya tensionado por años de exposición mediática, se enfrentó entonces a una posibilidad inquietante. Una guerra internacional de reputación librada no en tribunales tradicionales, sino en portadas, plataformas digitales y producciones audiovisuales. Protección reforzada y movimiento estratégico. Mientras los asesores reales se reunían a puerta cerrada, el equipo de Harry actuó con discreción. Sin anuncios oficiales, se reforzó la seguridad de sus hijos, Archie Mountbatten Windsor y Lilibet Mountbatten Windsor. Se ajustaron protocolos de viaje y se eliminaron registros públicos de determinadas ubicaciones privadas. El mensaje era claro. Más allá de las disputas institucionales, la prioridad serían los menores. Cualquier tormenta mediática no debía arrastrarlos. Kensington bajo presión. En Kensington Palace, residencia oficial de William y Catherine, el ambiente se tornó tenso. Hasta ahora, ambos habían optado por una estrategia de silencio institucional, evitando responder directamente a declaraciones previas de los Sussex. Sin embargo, la carta de Meghan cambió el escenario. Las referencias a disputas familiares enterradas y comentarios sobre el silencio privilegiado de Catherine colocaron a la futura reina consorte en el centro de una narrativa que podría erosionar su imagen pública, cuidadosamente construida durante años. La opinión pública, siempre ávida de escándalos palaciegos, volvió a dirigir su atención hacia la pareja heredera. El impacto en Estados Unidos. Mientras tanto, en Los Ángeles, donde los Sussex establecieron su base tras abandonar sus funciones oficiales, el efecto dominó se hizo sentir. Rumores apuntan a que ejecutivos de Netflix, presionados por reacciones públicas y consideraciones internas de imagen, estarían reevaluando proyectos vinculados a la marca Sussex. Se habla de producciones en pausa y acuerdos comerciales bajo revisión. Patrocinadores, cautelosos ante posibles controversias adicionales, habrían adoptado una postura expectante. Incluso dentro del círculo cercano de Meghan, surgirían dudas sobre la conveniencia estratégica de publicar unas memorias que podrían cerrar definitivamente cualquier puente con la familia real. Un alto funcionario, según fuentes, habría sido escuchado advirtiendo: «Esto no ha terminado, apenas comienza». Una guerra de percepción. La monarquía británica ha sobrevivido a abdicaciones, divorcios y escándalos financieros. Pero el escenario actual es distinto. No se trata solo de títulos o protocolos, sino de control narrativo, de verdad versus percepción, de plataformas digitales capaces de amplificar cada insinuación a escala global en cuestión de minutos. Harry parece apostar por una reintegración parcial, una redefinición de su rol que combine pertenencia institucional con autonomía personal. Meghan, en cambio, estaría dispuesta a disputar el relato histórico de su salida, incluso si eso implica un enfrentamiento frontal con la estructura que la acogió. Ambos caminos difícilmente pueden converger sin fricciones.